Bien, como les dije, Eduardo Fidanza, que es director de Poliarquía, una de las principales encuestadoras del país. Eduardo, en medio de este problema político, de todos estos problemas políticos que acabamos de escuchar, ¿cómo está la sociedad? Bueno, en primer lugar, está atravesada en todos sus estratos por la cuestión de la inflación. Es decir, la inflación no solamente preocupa, yo te diría desespera, y en determinado nivel de inflación, eso se ve, porque no es lo mismo 25 que 50 que 100. Pasado determinado límite, la inflación impide las transacciones, ¿no es cierto? Argentina se ha convertido en un país donde alquilar es un problema, importar es un problema, exportar es un problema. Es decir, tenemos conflictuado todo el sistema de transacciones porque no tenemos moneda. Y eso, la gente, ¿cómo lo refleja? Bueno, los que, digamos, son grupos empresarios, comerciantes, etcétera, bueno, la dificultad para planificar un negocio, ¿no es cierto?, para hacer una proyección. La gente que no es formadora de precios, sino que son consumidores, bueno, concretamente cada vez hay más gente que no puede llegar a fin de mes, ¿no es cierto? Y además se van perdiendo cosas que la gente aprecia. Por ejemplo, la importancia de la compra en cuotas, ¿no es cierto? Bueno, ahora han reaparecido con motivo del Mundial, etcétera. Pero la gente también dice eso, lo vamos perdiendo. Entonces, eso es la inflación ante todo. Ahora, después yo te diría otra cosa, Joaquín. Ahora, ¿cómo está la sociedad con la dirigencia política? No, la sociedad con la dirigencia política está muy mal, y no solamente yo, otros colegas te lo dirán. Creo que desde la crisis de 2001, ahora uno puede decir, bueno, hay un rechazo muy profundo a la política, muy profundo a los políticos, frustración, y esta sensación que también ha captado la nueva derecha, ¿no es cierto?, o los libertarios, que es que la gente percibe a los políticos como un estrato privilegiado. Y eso en circunstancias económicas críticas es deplorable. Yo ya no te diría para la política, es deplorable para la democracia. Yo tengo una frase que es un poco periodística, si vos querés, pero observando la sociedad, investigando, pensemos en los jóvenes. Nosotros tenemos los jóvenes de clase media alta que su anhelo es irse del país. Y si pueden, se están yendo del país. Ahora yo te voy a decir la otra parte. Y los jóvenes de las clases menos acomodadas, de los conurbanos, de los sectores medios bajos, si los que pueden se van del país, estos se están yendo de la democracia. Y me parece que es un punto importante. Mira, nosotros... ¿Y a dónde se van? ¿A Milei, por ejemplo? Se van... ¿Sabes a dónde se van? A esto me da lo mismo. Hay unas mediciones del latirobarómetro que nosotros estamos replicando y estamos analizándolo desde 2018. La preferencia por la democracia en la Argentina es mayor que la de México y la de Brasil. Algo importante. Sin embargo, se incrementan 11 puntos en 4 años la gente que dice... Me da lo mismo un sistema democrático que un sistema no democrático, que piensa que la democracia no tiene que ver con sus intereses. Fíjate vos, 35% de la población argentina. Ahí hay muchos jóvenes también. Y es así. Claro, pero pensá que hace una cantidad de años atrás era 10 o 15% menos, ¿no es cierto? Entonces, eso sumado a la evaluación sobre cómo funciona la democracia. Ahí tenés 2/3 de la sociedad que te dice estoy insatisfecho de cómo funciona la democracia. Entonces ahí, y viene el punto de los 40 años de democracia, bueno, ahí hay una deuda enorme del sistema. Y yo te diría esto, es como que hay que volver a pensar la democracia, y si uno va hacia atrás y recuerda la frase carismática de Alfonsín, con la democracia se come, se educa, se cura, lo que uno encuentra es que eso no resultó así. Entonces me parece que hay que poner primero el desarrollo y después la democracia. Y el desarrollo no es solamente desarrollo económico, es desarrollo educativo, es desarrollo en valores. Veamos la crónica terrible del asesinato del señor Blaquier. En la Panamericana. ¿De dónde? Veamos la historia de esos 2 chicos de 18 años, la historia de
nuevos lúmpenes sociales, ¿no es cierto?, que no responden a los análisis que se hacían antes sobre las clases más bajas, etcétera. O los que intentaron atentar contra la vicepresidenta. Exactamente, ¿no es cierto?, que es lo que se llama el precariado, es decir, son grupos de población que están por afuera de la educación, por afuera del trabajo formal, por afuera de los códigos de convivencia y que además, y esto también nos debe preocupar, pueden exhibir en las redes sociales todo este perfil de agresividad, de perversión. Vos fíjate, las redes sociales penan la pornografía. Esto no, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿no será esto aún peor? Y bueno... apelan más a la violencia. Por que a la supuesto. pornografía. No, pero te quiero decir, la pornografía, lo que tiene que ver con lo sexual está penado, perfecto. Pero esto es una cosa mucho más grave. Esta es la exhibición de la violencia, la apología de la violencia. Entonces, eso lo tenés que poner junto con otras situaciones que yo le llamo microestallido. ¿Viste? La pregunta siempre nos hacen, bueno, ¿por qué en Argentina con esto no hay estallido social? Bueno, pues empiezan a haber microestallidos sociales. Y a veces son como síntomas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son ¿Y qué hechos inscribís vos como micro? Y bueno, mirá, yo te voy a decir. Pensá en las extorsiones sindicales violentas. Pensá en el narcotráfico. Mirá, mirá, en Rosario y en el conjunto país, hace unos meses atrás murieron 24 personas en el conurbano bonaerense por haber consumido droga. Eso es una muestra de la expansión de la droga, de la expansión del narcotráfico. Tenés crímenes, tenés Rosario, pero esa realidad de Rosario se va expandiendo. Entonces vos vas sumando hechos que a lo mejor no te dicen mucho, pero si los sumás en conjunto, vos vas a ver que tenemos en un punto la sociedad tiene los lazos rotos, ¿no es cierto? Y eso lo tiene que reconstruir una clase dirigente. Ahora, eso, déjame que te pregunte ahí. ¿Hay en la dirigencia argentina dirigentes en condiciones de reunificar a la sociedad tal como está hoy? Yo soy escéptico, porque en primer lugar habría que Porque ¿cuáles son las condiciones para hacer eso? No, por eso, pero en primer lugar habría que pensar si la clase dirigente, independientemente si es el gobierno o es la oposición, está consciente de la gravedad de estas cuestiones y consciente del deterioro social que se vuelve contra la política, ¿no es cierto? Uno lo que ve, bueno, por ahora es el espectáculo de una larga interna. Uno podría decir, bueno, tenemos las PASO, no las tenemos. Cuando faltan 2 meses empieza la interna. No, nosotros tenemos una clase política que vive en un estado de interna permanente, ¿no es cierto? Eso aleja a la gente de la política. Pero atención, y entonces viene el nuevo fenómeno, la nueva derecha. Que no, en ese contexto, ¿cómo lo inscribe? ¿Milei es el fenómeno que parece o es un fenómeno que estamos viendo, digamos, el microclima político? Yo te diría que Milei responde mucho al modelo de lo que es la nueva derecha populista, fenómenos como Trump, fenómenos como Bolsonaro, fenómenos como Orbán en Hungría, lo más diverso. No te sé decir si en Italia esta última es lo mismo, pero son liderazgos autoritarios desde el punto de vista que nosotros, o como nosotros concebimos la democracia, ¿no es cierto? Y yo te diría más, y esto me preocupa, no es solamente un fenómeno político, es un fenómeno cultural. Y fíjate que Milei lo plantea como una batalla cultural, ¿no es cierto? Contra la casta. Claro, te quiero decir... Cualquier cosa dice contra la casta. Sí, pero preguntémonos qué pasa en las democracias con estos personajes sobre las minorías, sobre los derechos humanos, sobre la cuestión del feminismo, sobre una cantidad de cuestiones que son avances, ¿no es cierto?, en la discusión democrática, avances en la deliberación, a pesar de los defectos de la democracia, y que todos estos, digamos así, logros retroceden, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros necesitamos una policía competente, fuerza de seguridad, que se cumpla la ley y todo.
lo que no necesitamos es la policía brava, pero preguntémonos Bolsonaro, ¿no es cierto?, ¿qué predicaba? Preguntémonos Trump, ¿qué predicaba? Entonces son cuestiones culturales que podrían tener un vuelco hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, bueno, la democracia no está cumpliendo, pero la democracia liberal que nosotros defendemos tiene otros componentes y otros logros. Por ejemplo, antes de la democracia estábamos habituados, nosotros lo sabemos, estábamos habituados a la muerte por razones políticas como si fuera una cuestión normal. Después de la democracia, cada muerte por razones políticas es un escándalo. Antes de la democracia se perseguía a las minorías. Hoy las minorías tienen su lugar, tienen sus reivindicaciones. Antes de la democracia no se debatía, sino que había una élite que tomaba las decisiones. Entonces, quiero decir, veamos esa democracia, veamos lo positivo. Ahora, comprendamos que si no vinculamos democracia con desarrollo, lo que no vamos a conseguir es tener... Desarrollo integral, no solo... Integral, porque el tema es así, eso lo vemos en los estudios nosotros. ¿Quiénes están en condiciones de apreciar la democracia? Quiero decir, el pluralismo, quiero decir, la división de poderes, quiero decir, el parlamento. ¿Quiénes? Los que se llaman ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Los que tienen trabajo formal, los que tienen un nivel de educación, los que viven en lugares con una infraestructura que les permita transportarse, abastecerse, etcétera, etcétera. Ahora, si no creamos ciudadanos, creamos un conglomerado de población que no tiene los valores que nosotros defendemos y que no les importa. ¿Por qué? Porque la democracia no les ha respondido. Y yo creo que en dos términos, no les ha respondido en términos materiales, de ingresos y en términos educativos. Yo creo, y esto es un drama, porque cuando vos preguntás los problemas del país, la educación aparece abajo de todo. Pero si vos lo contemplás, no con encuestas, sino objetivamente, nos vamos a dar cuenta que el problema de la educación es como un agujero negro. Si no hay educación, no hay ciudadanía. Y eso es un fracaso enorme que yo creo que la política se lo tiene que plantear y no se lo plantea. Te agradezco mucho. No, por favor, gracias a vos.